¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos fieles a esta cita con el debate, con el análisis de la actualidad en la 8 Palencia. Hoy nos acompañan en esta tertulia Fidel Ramos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches a todos. Preparando ya la llegada de las Navidades, los regalos para los pequeños de la casa, que Pues hablaremos sí, luego. Sí, intentando hacer el ambiente por lo menos. Gerardo Pescador, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, le agradezco especialmente que haya venido esta noche porque sé que está aliado con esa exposición de cerámica que vamos a ver dentro de nada, ¿no? Pues sí, en esa estamos. O sea, pero estoy encantado de estar aquí, además con vosotros, precisamente para decirles a todos los que nos ven y palentinos que eso es, que vamos a hacer una exposición de cerámica Victoria París, Juan Fuente y yo en la casa en la antigua sala de Caja Salamanca, que ahora llaman de Unicaja, ¿no? eso es. Si no me equivoco. Bueno, y vamos a estar todo el mes de diciembre y como la cerámica siempre es la hermana pobre un poco del arte, pues bueno, invitaros también, que aunque somos conocidos, que visitéis. Y dicho eso ya también que decía Fidel, o que le invitabas a Fidel a preparando un poco la Navidad, pues nosotros los ceramistas la Navidad tiene mucha importancia, o sea que en eso estamos. Buen cartel, además de ceramistas, ¿eh? Sí. Viene fuerte la exposición. Gracias. Y aquí a mi lado, a mi vera, Jesús Mateo Pinilla. Muy buenas noches, pues ¿cómo hemos venido a arreglar el país, que sí, está un poco descontento cada y tal. viernes lo hacemos. Sí, nos suele pasar, entonces venimos hoy a arreglar. No sé si nos harán mucho caso, Jesús. Pues esto es como aquello, había un dicho que decía Gloria Fuertes, vamos, era una poesía de Gloria Fuertes que decía: a la hija del espartero la quieren meter a fraile. Y dice, pero ella quiere ser torero como su padre. Dice, a la puerta del convento le cortan trenzas y moño. Dice, y el espartero le dice, ay, qué lástima de coño. Porque siempre que se arreglan las cosas, siempre se estropean otras. Entonces hemos venido a arreglarlo todo, pero rimaba, siempre estropearemos algo, ¿no? Ay, qué lástima de coño. Analizamos un poco los versos de la gran Gloria Fuertes, por otra parte. Venga, pues muchos temas sociales hoy sobre la mesa, vamos a ver algunos de ellos en nuestro sumario. Más de 70 pequeñas empresas y establecimientos hosteleros de Guardo han participado en la campaña Gracias a ti. Han cubierto sus escaparates con papeles y han apagado sus carteles. Quieren mostrar cómo sería la imagen de la localidad si no hubiera comercios. Para evitarlo, animan a sus vecinos a comprar en Guardo. Y la verdad que impacta. El salir por la calle y ver todos los locales que están como que estuvieran cerrados y tal. Yo ayer, cuando estábamos poniendo el papel en la ventana, decía, pero bueno, pues ya vas a cerrar, pero qué tal. Claro, está un poco la cosa flojilla y tal. Pues me ha extrañado un poco cuando he pasado, pero bueno, he visto que es en beneficio de que compremos en el pueblo, que es lo que hace falta. Que le tenemos muy bajo y si encima nos vamos fuera. En Palencia, al igual que en otras 36 ciudades de España, han salido a la calle para denunciar la situación que viven día a día muchas personas con movilidad reducida. Se encuentran literalmente encerradas en casa. La falta de rampas o la existencia de muchas imposibles de bajar y de subir hacen que muchas personas sean totalmente dependientes para poder salir de su hogar. Piden por eso que se cambie la ley y que se ayude a ejecutar las mejoras necesarias. Me parece que es una pena, ¿no? Y que sea por falta de medios. Me imagino que no ponen ascensor porque no tienen dinero para ponerlo. Entonces, pues nada, que no sé qué medidas se pueden tomar para ayudar a esas personas, ¿no? Con fondos de gastarse en otras cosas, pues podría ser una buena medida. Pienso que debieran de proporcionarles alguna ayuda a las comunidades para que pongan precisamente los ascensores o otros medios para que puedan acceder. Personas que no van a ver la calle por un problema de un vecino que no quiere instalar un ascensor, para que está la ley, que se haga valer. Dado el volumen de trabajo que tienen, los Reyes Magos y Papá Noel a veces no llegan a todos los hogares, pero aquí en Palencia cuentan con ayuda, iniciativas para impedir que ningún niño se quede sin ilusión durante las Navidades. Me parece perfecto que hagan cosillas para que se cojan juguetes o comida o lo que sea, me parece muy bien. Creo que lo que les sobre a otras personas, incluso juguetes nuevos, se pueden donar para gente que lo necesita. Creo que es una buena idea. Todo lo que sea favorecer al desfavorecido, pues bien está, desde luego que sí.
Bueno, pues muchas veces no somos conscientes de ello, pero el comercio online, ese que nos resulta tan sencillo, poder comprar sin salir de casa, y también las grandes superficies a las que vamos a pasar la tarde, están haciendo mucho daño al comercio que tenemos cerca de nuestros hogares, al comercio tradicional. En Guardo han querido llamar la atención sobre esa realidad y han fingido por un día que todos los comercios, todos los establecimientos hosteleros también estaban cerrados. Esta ha sido la reacción de los vecinos y la intención de los comerciantes. Vamos a escucharlo. Pasear por Guardo hoy impacta. Todos los comercios y establecimientos hosteleros ofrecen esta imagen. Tiendas cerradas que por fortuna solo forman parte de una campaña. Agradecer a nuestros clientes, a nuestros vecinos, el apoyo que nos dan, porque no sería posible tener un pueblo vivo si la gente no consumiese en nuestros bares, en nuestras tiendas. Además de agradecer la confianza de los clientes, quieren concienciar sobre la importancia de consumir en los comercios de proximidad. Sin ellos crece el desempleo y la vida de la localidad se resiente. Si solo se va a comprar a los sitios grandes y las grandes superficies y fuera del pueblo, pues el pueblo se queda vacío, o sea, nos atañe a todos. La hostelería yo creo que uno de los puntos más duros, porque lo primero que te quitas si estás necesitado es de tomar la cerveza o el vino todos los días. Una situación que los vecinos de Guardo reconocen. Me ha extrañado un poco cuando he pasado, pero bueno, he visto que es en beneficio de que compremos en el pueblo, que es lo que hace falta. Pues creo que es una reivindicación justa, porque bueno, el pueblo tiene que seguir para adelante, para eso es necesario que los vecinos compremos aquí. Más de 70 pequeñas empresas se han sumado a esta iniciativa con la que quieren animar a los vecinos a hacer sus compras en Guardo de cara a la Navidad. Bueno, pues una impactante y original campaña, Gerardo, en la que quieren llamar nuestra atención porque, claro, nos gusta pasear en nuestro pueblo, en nuestra localidad o en nuestra capital, ver luces, ver escaparates, pero si nadie entra a comprar, eso se va a acabar en un momento u en otro. Claro, sí, el problema que yo creo que también es interesante es que no hay gente en los pueblos. Quiero decir que se junta todo. Cuando se vende y no hay gente que te lo pueda comprar, pero yo felicito a la gente de Guardo, efectivamente, porque es una buena llamada de atención a la hora de llamar la atención a nuestros propios vecinos. La gente que vivimos en los pueblos somos los que nos tenemos que concienciar de que efectivamente antes de hacer las compras determinadas en las grandes superficies, que todo el mundo tenemos acceso a ello, debemos de entender que el tendero o la tendera que lo tiene en el pueblo, además de ser más cercano, incluso diría yo, aunque sea más caro, porque lo tenemos que entender, quiero decir que dejemos de ofertas y vayamos a la necesidad. Hay un espacio abierto, con lo cual hace falta también hacerle caso, porque después el tendero o la tendera con su familia repercute en el resto de negocios que hay dentro del pueblo. Pero hay una cosa muy clara, esto lo llevamos diciendo desde el punto de vista... Yo en los últimos 6 meses lo de la despoblación lo he oído permanentemente. Además se han apropiado los políticos de ese discurso como que son ellos los protectores. Decimos, llevamos años y años diciendo el problema es este, cómo de alguna manera se corrige. Yo creo que desde el punto de vista igualitario, es decir, donde todos los ciudadanos, todos los compatriotas somos iguales a la hora de derechos y a la hora de obligaciones, el comercio, en este caso que es de lo que hablamos, el comercio en los pueblos debe de tener un incentivo, tanto fiscal como de una preferencia determinada a la hora de quién se instale, desde el punto de vista municipal, autonómico, de diputación, donde se les dé un margen determinado. No es lo mismo, no se le puede aplicar el mismo baremo a alguien que hace una instalación en un bajo vacío con todo lo que conlleva de inversión, etcétera, para que igual a los pocos meses pueda decir es rentable o no. Darle un margen de facilidades impositivas, de lo de la discriminación positiva, que es lo que hay que hacer, porque en el resto, mira, oí esta mañana precisamente a la alcaldesa de Ampudia, de la que voy a decir que no estaba de acuerdo en los premios que se han dado, parece ser ayer, ¿no?, con premios de la gente que vivimos en el medio rural, extraordinario, pero desde el punto de vista que ella decía que ella no es ciudadana de segunda.
yo no soy alcalde, pero de alguna manera soy ciudadano de Paredes, y sí somos ciudadanos de segunda, por calificarlo de alguna categoría, puede ser hasta de tercera o de quinta. cuanto a servicios, Cuando vamos a servicios, hombre, si alguien va y dice en Guardo o en Paredes o en pueblos de alrededor, a la hora de tener ese tipo de infraestructuras, que son las más importantes, internet, etcétera, todo el mundo sabemos en qué categoría estamos. Además de pagar más, tenemos una lentitud bastante más grande. Cuando decimos, se van a instalar empresas aquí, porque va todo unido, pues es muy difícil cuando se ve todo esto, cuando se ven infraestructuras, Guardo, de quien hablamos, pero es igual porque Paredes está en la misma situación. Unas carreteras donde cada vez hay una circulación más grande porque hay acceso a vías un poco más anchas de autovías, etcétera, y se está pidiendo desde hace muchísimos años desdoble en esa carretera, la 613, la 615, una población enorme. En lugar de hacer eso, se nos pone un límite de velocidad prácticamente para denunciarnos a los ciudadanos que estamos allí. Vale, las normas son para cumplirlas, yo creo que todo el mundo las cumplimos, pero un poco de por favor, es decir, un poco de atención positiva a la gente que de alguna manera quiere invertir, estamos viviendo y queremos seguir viviendo, ¿cómo no? Fidel, ¿usted cómo valora esta llamada de atención que nos han hecho desde Guardo? De alguna manera, primero, felicitarles porque han sido originales, y me consta por una amiga que vive en Guardo, que sin saber algo parecido a la señora que salían dando testimonio, bueno, se sintió un poco con ganas hasta de llorar, muy impactada porque ¿de qué ha pasado? O sea, de repente, ella por supuesto sabe lo que pasa en su pueblo, que yo creo que al final algo ha apuntado también mi compañero. Al final hay que verlo en el contexto de una región, una zona que está perdiendo toda su capacidad industrial, porque además de ser Guardo, es Guardo comarca, y aquello se está desvitalizando económicamente, independiente de este fenómeno que ahora prefieren hablar de repoblación que de despoblación, pero que al final es un poco este desarrollo rural que, como también señalaban, pues no está primado, no se está incentivado y es difícil. ¿Cómo veo el tema? Pues hay una amenaza de lo que tú también señalabas, el comercio online digital es una amenaza de perder en Castilla y León, da igual que sea en Valladolid, en Salamanca, 10.000, dicen, negocios. De esos 10.000 a lo mejor son 800 en Palencia y 15 en Guardo, por decir. Esto es inevitable o nos va a obligar a adaptarse al comercio, o sea, la originalidad. El que un comercio cercano venda confianza, o sea, consuma confianza, sería lo propio que debiéramos hacer allí. Quizás hay determinado tipo de negocios que venden productos artesanales o productos propios de esa tierra y que en calidad pueden competir con cualquier otro, pero quizá otros productos evidentemente tengan que tener un gravamen o tengan a favor un desgravo de dinero para que sean competitivos. Y lo otro al final pues es, quizá ahí esa conciencia va a llegar a vecinos, va a llegar a personas que tienen que tomar decisiones en el ayuntamiento, algún otro tipo de asociaciones, para tomar conciencia entre todos que hoy toca este sector, mañana será otro, pero que si queremos seguir apostando por algunas calidades de vida que pueda tener en aquel entorno y en esa comarca, eso pasa por, como dije antes, consumir confianza, consumir un poco en el entorno próximo, aunque algunos productos te resulten un poquito más, porque es increíble la desolación. Yo lo he vivido hasta en la calle Mayor, cuando cambian o cierran el negocio, que te sientes como que algo falta. Entonces me imagino en un pueblo, al final, aunque a lo mejor no entres en el bar, sabes que está ahí, está abierto, es un punto de referencia si me pasara algo, o sea, al final el comercio cumple una función social y desde ese punto de vista lo tenemos que retroalimentar todos. Que haya parte que toca al comerciante adaptarse a los tiempos, innovar en determinadas cosas, adaptarse en los horarios,
en fin, tendrá que hacer también cosas o reflexiones sobre este tema para sobrevivir, porque al final eso es parte también de la vida, en definitiva, de ese desarrollo en ese lugar. Entonces, enhorabuena por la campaña. Creo que ha sido una forma de impactar y concienciar a sus ciudadanos y a todos los demás que hoy da para hacer esta motivación o reflexión en público, pero que no se quede ahí, porque 2019 hay que seguir vendiendo cuando pasen las Navidades y la cuesta de enero y lo otro, y entonces si queremos seguir consumiendo esa confianza hay que retroalimentarlo, y yo entiendo que en Guardo estarán en ese pie, pero quizás con problemáticas superiores que también le van a abatir, como he dicho antes, la falta de industrias, la pérdida de cosas de la minería o en lo que se ha basado antes, y que los tiempos que vienen van por otras líneas. Son malos para el medio rural. Jesús, ¿usted cómo mira, valora la campaña? Yo veo efectivamente que hay dos... Esto es una tirita en una herida así de grande, o sea, poca solución tiene. En Guardo hay dos problemas, los dos se han anunciado aquí. El primero son municipios con pérdida de empleo, porque se produce una evolución en el empleo y entonces se pierden los empleos. Y por otra parte existe el problema de la despoblación. Son dos. Solchaga, cuando hace la reconversión industrial, cierra las minas de potasa de su pueblo en Navarra. Cierran los astilleros de Cádiz, hizo lo que nadie deseaba. De alguna forma se aplicaron métodos no marxistas con un gobierno que era marxista. Si no se hubiera hecho, la Unidad Económica Europea no nos hubiera admitido. Esa era la verdad. Boyer, Solchaga, todos ellos gobiernan a pesar de los sindicatos. Cosa muy difícil entonces. Los socialistas pertenecían a UGT, pero UGT no pertenecía a los socialistas. En estos años se rompe la fraternidad entre UGT y el PSOE, hasta hoy. Y la huelga general se hizo no para una base social, sino para poder tener estrategias de poder. Eso es lo que hoy hace falta reconvertir y lo que hace falta promover. Una reconversión industrial de arriba a abajo y con un fondo, porque es necesario dar confianza social a todo el establishment. Por otra parte, la Unidad Económica Europea no tiene una política de migración. Eso me lo decía el otro día Almunia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner esa política de migración. ¿Para qué? Para resolver un problema, por una parte, de despoblación. La despoblación es imposible. Ya lo digo, o sea, me parece imposible acometerla con una política municipalista como la que existe en la actualidad, donde, fijaros, Palencia y Valladolid, dos municipios, tienen una carretera que les une. Esa carretera es un corredor industrial en la actualidad. No se convierte en un corredor industrial con una serie de cápsulas urbanísticas. ¿Por qué? Porque Palencia es Palencia y Valladolid es Valladolid. Y nos pegamos por los toros por ponerlos un poco antes o ponerlos un poco después. Es sintomático que nos peguemos por los toros. Se rompe porque falta la municipalidad, o sea, porque hay un exceso de municipalidad. Fíjate, se hizo un estudio para conseguir las comunidades. En clave más global, claro, ¿no? para instalar empresas. Se hizo un estudio para conseguir las mancomunidades. Ahí se ha quedado. Se hizo otro estudio para la vinculación municipal y vincular municipios y tal. Ahí está parado. Entonces, con todas esas cosas, el excesivo poder que han ido agrupando los propios municipios, eso les impide ser generosos a la hora de tender puentes con otras poblaciones. Y Palencia y Valladolid, mientras estén el uno y el otro así, no se unirán nunca. No conseguirán sumar las sinergias de Valladolid, no conseguirán traérselas a Palencia. Y entonces todo es, en Valladolid, ¿cuántos pasos hay? 90. Bueno, pues nosotros vamos a poner 94. En Valladolid, ¿cuántos hoteles hay? 32, 38. Ese es el problema. No piense usted así, piense usted en la política global del territorio. Hemos hecho un urbanismo que ha sido el que se requería entonces, que era un urbanismo de crecimiento de las ciudades. Pero nos falta el urbanismo de comprensión territorial. Y ese es al que hay que llegar. Ahí es donde tiene que poner una fuerte llamada la Diputación y los medios locales. Vamos a resolverlo desde el punto de vista local. Y mientras eso no se... Pero claro, como aquí el bastón de mando le quiero llevar en un sitio, me refiero aquí, en Valladolid, en Palencia, en San Sebastián, da igual,
le quiero llevar yo. Que habría que abogar, Jesús, por una política común en Castilla y León para arrastrar todos esos jóvenes que se nos han ido a Madrid, por ejemplo, ¿no? Para que encontremos. Si nos lo está diciendo la Comunidad Económica Europea. Nos ha dicho la Comunidad Europea, cambiad eso. De hecho, en Gandía, en municipios en Valencia, por ejemplo, Gandía y la parte costera, se han hecho ya esos planes. ¿Por qué no copiamos de todos esos? Ahora mismo es necesario hacer un reestudio de todas las ofertas que hay en España, en Palencia y en Valladolid y tal. Y con esas ofertas, pues hacer a lo mejor un pueblo de ceramistas, una zona de ceramistas, una zona de no sé qué, que por otra parte estarían encantados. Nosotros tenemos Villamartín a 8 kilómetros de Palencia. Villamartín se muere, no tiene nada ya. ¿Qué necesita? Pues por una parte una política de tipo paisajístico, pero no paisajístico, una política que dé calor, con unas barreras para cortar el aire y tal, y luego instalarse en el propio Villamartín. Y eso es fácil, poder hacer un pueblo que sea con unas viviendas baratas, poder hacer allí una cosa de ceramistas y de pintores y de escultores, y luego en verano traerse a tíos del circo, que son los que posan precisamente para poder fomentar. Por lo tanto, yo creo que las soluciones existen. Lo que ocurre es que con la mentalidad actual y el bastón de mando en la mano, no se van a conseguir nunca. Es que yo quería decir, dice Jesús, bueno, por puntualizar un poco, ya que a mí me da igual, pero dices, políticas marxistas del Partido Socialista cuando entra en el año 82, pero si el Partido Socialista renunció en Suresnes al marxismo, hace no sé igual, pero que eso no equivale a nada. Las reconversiones industriales en este país ha habido que hacerlas, claro. Y cuando se han hecho, pues muchas veces ha podido ser escandaloso. Veamos las del Nervión, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Cuando se hace todo lo de la ría, fíjate que aquello era un motor de trabajo, pero además de suciedades y no sé qué, y se puso el grito en el cielo con el Museo del Guggenheim. Hoy no solo es un éxito, sino que dice la gente, claro, qué bien, porque el resto de la zona también se beneficia, se revaloriza, etcétera. Y desde el punto de vista nuestro, es decir, local, efectivamente, aquí ha habido consideraciones desde Europa de que éramos objetivo 1, es decir, que nuestra renta per cápita comparada con los del resto de Europa no sobrepasaba el 70%. Ha habido una cantidad de dinero tremenda para hacer cada uno lo que haya podido hacer. Y hay otra cosa muy clara en esto. Como no se incentive a quien quiera invertir, a quien pueda tener este tipo de ideas, y solo sean las ideas las que se lleven a cabo de las administraciones, es decir, mañana llega la Diputación y ellos, quien gobierne, aquí ha gobernado siempre los mismos, pero vamos, quien gobierna, tiene que hacerlo ellos. ¿Pero qué hace usted en una feria de turismo, en una feria de alimentación? Deje a los interesados... Solo incentivar, y así no se resuelve nada. Solo incentivar, pero déjeles a los profesionales que funcionen, que aporten las ideas. ¿Me entiendes? Quiero decir que como no vayamos a cambiar el paso, haciendo lo mismo, tenemos los mismos resultados y nos ha llevado a donde estamos. Hay que crear una infraestructura. Jesús, vamos a darle incentivar. La palabra a Fidel. No, a mí me parece muy interesante lo que ha aportado Jesús en esa definición macro, pero bueno, volviendo un poco a nuestro querido pueblo de Guardo, que quizá hay que entenderle en clave de comarca y de país, en lo que decimos, pues yo creo que Guardo vive ya desde hace muchos años como un desánimo general, es decir, aquí no hay expectativas. Es muy diferente, ellos se miran entre sí, la reacción de Aguilar o cómo se vive en Aguilar, la percepción que tienen y lo que valen las cosas en Guardo, porque cada uno se compara un poco con los demás de cerca. Sin embargo, en Guardo en estos días se ha puesto en valor, por decir algo, un ayuntamiento con un salón de acto y todo, que no voy a criticar, que puede ser una inversión razonable, porque pues hay un movimiento, hay un movimiento cultural muy importante, para felicitar, para sacarse el sombrero por los que lo están dinamizando. O sea, que donde hay esto, donde hay cientos de niños y de personas jóvenes, esto. Pero evidentemente hay la otra imagen de que los jóvenes se van. Y antes se ha aludido aquí al objetivo 1 de Ser en Tierra. Allí cuando se desactivan los fondos Miner, se crean una serie de políticas para esto. Yo recuerdo un día con una profunda niebla de haberme jugado el tipo para llegar allí y explicar, no al alcalde actual, a otro alcalde anterior, que no se trata de
de nombrar sus virtudes, sus defectos, y estar 2 horas vendiéndole un proyecto que era relacionado con la cerámica de Arpanor para crear empleo para personas con discapacidad, y no nos hicieron ni caso. Nos tuvimos que ir a otro pueblo, a Santibáñez. La industria, después de unos años, se ha cerrado. O sea, a lo mejor este hombre fue mago previsor, pero eran oportunidades de crear 15 empleos, generar riqueza. Quiero decir que a veces pues es muy importante la labor del municipio, pero tiene que tener claves de visión general y no cerrarte en un proyecto que vas a hacer no sé qué polígono cuando no hay respaldo de iniciativas. Entonces, quizá hay muchas cosas que se pueden haber hecho mejor o peor, seguramente no muy bien, que nos han llevado a esto. Pero hay que repensar ahora, a través de este sector del comercio, ese tema de que aquí vale la pena seguir apostando por esta zona, qué alternativas tenemos para que estos jóvenes no se nos vayan todos y, ¿por qué no?, de lo que estamos hablando, que lo tenemos, vamos a mantener, porque aquí esta gente vende confianza, se personaliza la proximidad y al final eso es crear riqueza. Y yo ahí estoy, que apostar por adaptar un negocio como hacer una vivienda en un pueblo no es una inversión económica, es un tema de rentabilidad social. Y habrá gente que quiere seguir viviendo donde han vivido sus padres, donde han vivido ellos su infancia. Entonces, todo lo que sea esto, y bienvenida a las políticas globales y generales que seguramente comulgamos con lo... Claro, pero tenemos, por ejemplo, y además somos una provincia, quiero decir, todos los pueblos, Guardo incluido, todo, donde decimos el turismo puede funcionar, puede ser una alternativa, vale. Tenemos el patrimonio más grande, yo creo que de Europa, incluso a nivel regional, en todos los sentidos, gótico, etcétera, ¿no? Donde ya lo vemos, qué pueblos. Lo tenemos restaurado con una inversión tremenda de dinero. Quiero decir que como es prioritario las políticas, habrán ido dirigidas ahí el dinero invertido y no habrá ido a otra cosa, no hay duda, no da para todo. Cuando después de una serie de años los resultados que tenemos son los que son, es decir, no mueve gran cosa, hombre, habrá que palparse la ropa y habrá que hacer un análisis frío, no quedarnos con darnos palmaditas, hacerlo todo, decir, oye, cada vez que vamos, pues no vamos a hablar en la televisión, en los medios, etcétera, mal de nuestros sitios. Pero es que hay que llegar el momento de coger el toro por los cuernos y decir, no da resultado, porque los jóvenes se van, la población es mayor, los comercios se cierran, Imagínense que tienen que sufrir una especie de arresto domiciliario sin haber cometido ningún tipo de delito. Es la situación en la que viven muchas personas en nuestro país y también en Palencia y sobre todo en el medio rural. Darnos cuenta de esa realidad, si no la tenemos cerca, es difícil. Por eso COCENFE y decenas de palentinos se concentraron el otro día para llamar la atención sobre las barreras arquitectónicas que aún tenemos en muchos edificios y que hacen que las personas con silla de ruedas o con movilidad reducida no puedan salir o dependan de una o dos personas para abandonar su vivienda. Lo vamos a ver. Estamos en la Plaza de la Miranda, en la capital. Las rampas que pretenden facilitar el acceso a las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida son todo un homenaje a la escalada fuera de la montaña. Imposible para Mari Carmen subir hasta con ayuda, pero ella está acostumbrada. En su localidad, Ampudia, depende de otras personas para todo. Estoy metida en casa las 24 horas, de no ser que vayan mis amigas y me saquen de paseo. Si voy al supermercado tampoco puedo entrar porque no está adaptado el pueblo a la gente que estamos en silla de ruedas. Ni siquiera la consulta médica, porque si quiero consulta médica tengo que ir con otra persona. Y como Mari Carmen, miles de ciudadanos en todo el país, por eso han salido en la calle con esta campaña Arrestópolis, que habla de esas personas encerradas en su casa. Piden un cambio en la normativa que obligue a que todos los edificios sean accesibles. Que normalmente suele ser una situación de carácter económico, que no se pueden permitir hacer la reforma y habitualmente las comunidades de vecinos no lo quieren pagar. Y como la ley hasta ahora no les obliga a que se ejecute esa reforma por la cuantía total de esas reformas, pues la situación sigue siendo la misma. Viven en precariedad y en una situación de privación de libertad en su propio domicilio. Y solicitan la ayuda de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, para presionar y conseguir ese cambio. El arresto domiciliario sin delito no debería sufrirlo ninguna persona.
Bueno, pues una situación que, como decía, muchas veces no somos conscientes de ello, no nos damos cuenta si no lo vivimos de cerca. Le debía la palabra a Jesús Mateo Pinilla por otro tema, pero se la doy ahora. No sé si quiere, si quería añadir muy brevemente algo que muy se ha dejado breve, del quería tintero. decir que en la parte norte de Palencia, en el eje norte, existe un caudal de riqueza ecológica y medioambiental extraordinario. Allí se han hecho criaderos de salmónidos, de truchas y tal, y han funcionado. Luego, ¿por qué no continuamos a través de esa línea y invertimos el dinero y las políticas allí? Hemos hecho un miner para otras cosas, pero no para eso. Bueno, pues Nada más. ojalá se explote esa idea. Jesús, ¿qué le parece la situación de la que hablábamos, que viven muchas personas en silla de ruedas? Porque los edificios, sí que es verdad que los edificios administrativos en los últimos tiempos se han puesto mucho las pilas, también por la ley, ¿no?, por la normativa, pero en los edificios comunes, en los edificios de vecinos, todavía la gente no puede salir. Es necesario un cambio de normativa y también, me imagino, que ayudas económicas para que puedan hacer ese cambio. Usted, además, como arquitecto, como profesional de ese sector, ¿cómo ve la situación de las ciudades y de los pueblos? Pues mira, esta iniciativa del Día de Discapacidad ha partido de la Secretaría de la ONU, que es portuguesa, en este momento. Por lo tanto, nos hemos adaptado y punto, no es nuestra. En segundo lugar, como concejal, yo promoví en Palencia la iniciativa nuestra, además la aprobó el Grupo Socialista, que era hacer ascensores ocupando las partes públicas de las calles. Eso está funcionando, hoy en Valladolid lo tienen y funciona bien. Otra cosa diferente es lo que plantea esta señora con mucha razón. Dice, es que no lo quieren pagar, no, es que no lo quieren pagar entre todos los vecinos. Oiga, mire usted, vamos a ver, si se hace una modificación de la puerta del ascensor que cierra mal o que no cumple en el ministerio por tal, ¿por qué no se hace eso exactamente igual? Se ponen unas cuotas, se ponen esas cuotas que sean más largas en el tiempo. Claro, es que hay tiene que cambiar la ley de propiedad horizontal primero, claro, por eso pedían el cambio en la ley. ¿Por qué no se va a poder hacer eso? Hacerlo por cuotas, ¿Por qué ahora mismo el Colegio de Arquitectos no tiene, por ejemplo, te digo porque yo pertenezco al rollo ese, y entonces, ¿por qué no tiene una subida desde la propia calle hasta el centro, que cuando tiene que subir una señora a ver su proyecto y sube 3 veces a lo mejor en una semana, resulta que cuando tiene que subir andando con la cesta a la compra de la madre que lo parió? Eso no puede ser. Eso tiene que funcionar de otra manera. Ayer estaba en Información y Turismo en Valladolid. Estábamos en una sala reunidos que está en un sótano. No había comunicación con el sótano para discapacitados. Yo subí como pude por las... Pero no es que esté del todo discapacitado, pero sí cuando tengo gota me pega. Entonces, eso es lo que hay que arreglar. Gerardo. Pues claro, totalmente de acuerdo con Jesús y además él lo conoce. Cuando decimos es que la normativa no está, pues que lo regulen. Claro. Pasa lo mismo que en los pueblos. Esta señora que hemos visto de Ampudia tiene una rampa imposible de subir porque el grado de inclinación es tremenda. Sí, era de la capital las imágenes, que igual daba lugar a confusión. Bueno, pues pero bueno, ella tampoco en su pueblo podía a lo que me refiero a es que ningún lugar, cuando hay este tipo de limitaciones, pues habrá que, efectivamente, lo que dice Jesús, salirse al espacio público y ocuparle por el bien común de todos. Sí, porque todos más en un momento incidiendo que pues la esperanza de vida que tenemos, afortunadamente, son de más años, con lo cual esto se va a acentuar más. Sí, que nos va a tocar a todos tener ¿verdad? una movilidad reducida. Es que, efectivamente, es que no tiene sentido. Uno vive en una comunidad de vecinos y se quita del medio diciendo en qué condiciones vive o en qué mano derecha o izquierda de su piso. Oiga, por favor, usted vive aquí y el bien es comunal, ¿no? Y nos pertenece a todos y todos deberemos de tener esto. No tenemos que utilizar un aparato de estos que bien, pero quien lo tiene nos sentiremos solidarios con ello y además pues con la conciencia bien tranquilas, ¿no? Corregirlo por encima de todo, tener conciencia, igual que la estamos teniendo de tantas cosas, de una sociedad evolucionada, pensando en los demás, porque también es parte nuestra, etcétera. No podemos estar solo económicamente, no me interesa, o esto que estamos diciendo, las administraciones públicas, que es que si hace falta cambiarlo, lo tienen que hacer, no vale con pegas ni con problemas. Ustedes saben cómo lo tienen que articular, ustedes saben dónde se tiene que aprobar y lo que queremos los ciudadanos es solución.
Fidel, además usted como presidente de FEDISPA, pues también lo ve con una sensibilidad especial, lógicamente. No, está claro, marcando un poco la situación y la campaña, hay que pensar que en Palencia hay 14.860 personas y esto va a más, con personas con discapacidad. De esa cantidad, el 50% o algo más es una discapacidad física y orgánicas anexas. Hay otras sensoriales, que puede estar en torno al 15%, entre personas sordos y personas ciegas, y entre la mental y la intelectual, en torno a un 35%, y compondrían este conjunto. En el lema de FEDISPA hablamos de inclusión, porque creemos que con la inclusión y la accesibilidad conseguimos dos ejes fundamentales en la campaña. Escuchaba el otro día, con una accesibilidad total, y luego me voy a referir a otro tipo de accesibilidad. Estamos viendo, disculpe que le moleste, Fidel, la rueda de prensa en la que ustedes presentaron también todas las actividades que van a hacer, ese manifiesto, ese lema que van a hacer con motivo el lunes del Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Sí, en ese contexto, que ojalá llegue un momento que no haya que celebrarlo, que invitamos a todo el mundo a hacer esta cadena humana el día 3 desde la Plaza Mayor. ¿A qué hora es la cadena humana? A las 12 del mediodía hacia el Monumento a la Mujer Palentina, donde se leería el manifiesto. Entonces, porque al final esto es también de todos, nos afecta a todos, tengamos un amigo o tengamos la dicha de no padecer alguna discapacidad, hay que hacer patria, porque de esa sensibilidad se va a derivar una normativa, una presión para lograr esta campaña de Arrestópolis, que se ha hecho en 30 y tantos puntos de España. Simultáneamente es un acierto de COCENFE, de un sector de la discapacidad física, y como tú has apuntado antes, la clave está en esa modificación de la ley horizontal, de propiedad horizontal, que es la clave para entrar en ese ámbito de lo privado, pero que con apoyos, como se han hecho otras cosas, y apuntaba con buen criterio Jesús, se pueden lograr las cosas. Pero fijaros bien, hay otro tipo de accesibilidad, la universal, la cognitiva, que ahora se está haciendo mucho. Imagínense en personas que dices, van a un edificio y no lo entienden el edificio, y a veces con cosas que no valen tanto dinero, con pictogramas, una persona que es un colectivo importante se puede entender. Me voy a referir a un edificio reformado de ayer en Palencia, los juzgados. Se pierden cualquiera de nosotros que vayamos allí. Pongan ustedes una persona con discapacidad mental o intelectual. Imposible. Hay una sensibilidad de hacer algo al respecto. O sea, pueden haberse eliminado las barreras, pero no se puede. Una persona que quiera acceder al ayuntamiento de nuestra ciudad en Palencia no lo puede hacer por la fachada principal. Ahí hay de postizo una barrera, solucionada una rampa inadecuadamente, y creo que el patrimonio es compatible con hacer adaptaciones como la pelea que hubo en su día para en el patio Castaño acceder, porque era imposible y no se ha perjudicado y se ha hecho aquello. Quiero decir, con la imaginación, cualquier situación imaginada es posible. Y fijaros, enlazando con lo que decíamos antes, en el manifiesto para el día 3, una demanda principal que hace el CERMI, que es el colectivo que representa a todas las personas con discapacidad de España, es la Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo. ¿De qué habla esto? Es una estrategia que se quiere aprobar del año 2019 al 2024, pero que haya dotación económica para lograr esto que decía Jesús con buen criterio. Quizás en un pueblo es donde puede vivir uno mejor, sí, pero invirtiendo, haciendo que sea posible esta accesibilidad. Este manifiesto que se va a hacer aquí en la Plaza Mayor en Palencia se va a hacer simultáneamente en la Plaza Mayor de Carrión de los Condes, en la Plaza Mayor de Fromista, en la Plaza Mayor de San Cebrián de Campos, con la connivencia de entidades sociales, ayuntamientos y esperamos con la compañía de vecinos. Es decir, queda mucho por hacer en estos terrenos, en estos ámbitos. Se ha evolucionado muchísimo en el concepto de atención a las personas, hablando de promoción, hablando de capacidades diversas, que todo el mundo lo tiene y que en una sociedad abierta no puedes marginar al 11% de la población que padece algún tipo de discapacidad, porque es privarnos de enriquecernos todos. Hay riqueza, tiene que haber apuesta en las contrataciones para la inserción laboral o para la creación de empleo de personas que todavía están con puntos de porcentajes, a pesar de haber un desempleo grande, todavía están en desventaja,
porque esa es la mejor forma de integración en la sociedad, el tener un empleo, el sentirse útil, el generar riqueza. Por lo tanto, hay muchos campos. El otro día exponíamos como una figura especial, que no soluciona todo, pero que puede ser clave, que es la figura del asistente personal, como un elemento muy importante para la meta que todo ciudadano tenemos de la vida independiente. Esta figura, que no se ha desarrollado, que estaba contemplada en la ley de dependencia, que ya tiene más de 10 años, 12 años, puede ser una figura clave para que una persona poder acceder, por ejemplo, al ocio, que es un elemento de desarrollo personal muy importante. Y esta figura que hay que configurarlo, cómo se hace su relación laboral, porque quien decide es la persona con discapacidad, aunque haya un mediador social para que tenga esta persona, él es quien da las órdenes y liberar un poco la relación que puede generarse en los lazos afectivos y en otras historias. Esta persona puede ser una figura que ayude, que apoye, para que cualquier persona pueda ser feliz, porque al final se trata de construir un mundo de ciudadanos iguales, con plenos derechos y que indudablemente pues va a hacer una sociedad mejor. Este es un poco el lema, la campaña en torno al día 3. Un poco lo que tú dices exactamente, y lo conoces mejor, con la introducción, ¿no? Es duro, ¿no? Pero son arrestos domiciliarios. Sí, sí, entonces, sí, ¿cómo podemos ver a nuestros ciudadanos que encima, 20 años, que encima de estar impedido tenga esta imposibilidad de poder acceder a esto? Yo quiero decir solo, bueno, por decirlo, porque además me agrada, algo han hecho o han reconocido a Paredes, porque efectivamente Paredes de Nava tiene en el ayuntamiento, ahora se ha hecho en Santa Eulalia, una especie de elemento, pues porque como son piedras es imposible andar, una rampa. Quiero decir que felicitar también a un ayuntamiento que a nivel particular, quiero decir, con todo lo que tenga, va corrigiendo estas cosas, que es lo que estamos pidiendo desde aquí que haga el resto, ¿no? Y me quedo también con eso que nos hacía pensar Fidel, porque es verdad que siempre que pensamos en barreras, en falta de accesibilidad, pensamos en elementos físicos, pero también hay otro tipo de elementos que son barreras para muchas personas. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Fidel, Gerardo, Jesús, me imagino que ustedes han hecho el servicio militar, los tres. Sí. Yo a medias, pero a sí. medias. Hice el campamento y parte Bueno, de la vida. Me imagino que nuestros compañeros Adrián y Álvaro, que están en las cámaras, no saben son muy jóvenes. Juan Ignacio, Luis, que están abajo en realización, me imagino que tampoco, así que son ustedes la voz de la experiencia. ¿Cómo fue el servicio militar? ¿Cómo fue la experiencia? Jesús, les leía poemas a sus compañeros. Para mí positiva. Yo me puse a dibujar un mural porque me pidieron un mural sobre la guerra, y me puse a dibujar el mural y los demás tenían que irse pronto a la cama y tal, y yo me quedaba hasta la 1 a las 2 de la mañana dibujando, y como además lo hacía a plumilla posta, pues entonces tenía muchísimo trabajo. Y luego me iba a comprar plumillas que valían 2 reales entonces, me iba a comprar plumillas a Madrid, con lo cual resulta que yo entraba y salía cuando podía. Y bueno, bien. No vivió mal. Vivía con unos de Palencia, estaba Bielba conmigo y otro chaval de Villalobón. Y luego pues había alguno que le hacían daño a las botas y no podía andar y tal. Y entonces yo le decía al teniente, digo, mira, teniente, déjeme a este que me ayude. Y entonces él venía allí a ayudarme y con eso se le curaban las botas. Y luego con el teniente ese he tenido buena relación porque el hermano ha estado aquí en el Ateneo de Palencia, en la librería Ateneo, ha estado hablándonos un día, es un hermano que ha estado de magistrado en la Jesús, que coge carrerilla y no nos va a dejar hablar. No, ya está. Y ese que ha estado de magistrado de la Unión Europea vino aquí a hablar precisamente de la Unión Europea. O sea que me se llevo bien con él, se establecían muchos lazos. Gerardo y Fidel, yo no sé si... A mí se me hizo muy larga. Fue una experiencia. ¿Cuánto tiempo tenían que estar? Pues yo estuve 18 meses, 17, es decir, año y medio, pues como todos, luego la fueron acortando un poco hasta un año, etcétera, pero bueno, a mí se me hizo muy larga, esa es la verdad. Más que nada porque igual, pues, oye, yo no tengo estatura de gastador, pero gastador, ya decía mi madre que fui de narices, de dinero, más que nada porque era, quiero decir... Que tenías que matar el tiempo libre. Una pérdida de tiempo, sí. Quiero decir que para aprender lo que de alguna manera me podían enseñar con relación a la defensa de mi patria, pues en poco tiempo lo hubiera aprendido igual y con la misma pasión.
Vale. Yo creo que el denominador común era pérdida de tiempo. A mí me salvó el ser hábil dactilográficamente para trabajar ahí en plana y ayudar a las oposiciones del capitán, y después el ser profesor, que ya como lo hice un poquito más tarde, pues me permitía liberarme de los castigos típicos que se solían dar, porque decían, bueno, le salvamos aquí a este hombre. Pero yo la impresión tengo es de que era un tiempo excesivo. Me parece importante en generar relaciones con gente muy diversa, y yo era de los que pensaba que, habiendo pagado a cada españolito que le hubiera tocado esta misión 3 meses en el extranjero, en el país que hubiera elegido, y hubiera como estado, a lo mejor se habían generado más relaciones de confianza y de afecto al país, porque al final todo aquello era echar pestes, y tú te dabas cuenta de que todo era un simulacro, porque aquellos CEDMES no sé si valían para disparar algo, y si hubiera llegado cualquiera, 2 despistados habían puesto en temor, porque aquello era como una obra de teatro que se hacía, y como pérdida de tiempo en ese sentido, ¿no? Bueno, que abajo no está Luis, que está Almudena, y me dicen por el pinganillo que tampoco ha hecho el servicio militar. Que ahora hablamos de esto porque la OCU ha lanzado ya una campaña para que todo ese tiempo que a Gerardo y a Fidel se les hizo eterno, a Jesús algo más entretenido, pues por lo menos, ya que estás allí, o hayas hecho una prestación social alternativa que te cotice, porque hasta ahora, me apuntaba bien Gerardo el otro día, ¿verdad?, que se hacía solo en casos de cuando no se llegaba al tiempo de cotización, pero ahora quieren que esto se generalice y sea así siempre. ¿Qué le parece, Jesús? Que por lo menos pero no solamente tienen que sirva hacerlo para la pensión. Claro, no solamente tienen que hacerlo para los pensionistas normales, tienen que hacerlo los concejales, que también sufren un desgaste por estar sirviendo al pueblo, tienen que hacerlo los que eran prisioneros durante la guerra, que también se les tiene que contar todo eso, y luego tienen que hacerlo las mujeres y los que en la actualidad pues, están también confinados por lo que sea, ¿no? Pero el servicio social femenino debe contabilizar también. ¿Están de acuerdo, Gerardo, Fidel? Porque se nos echa el tiempo casi. Claro, no, hay que estar de acuerdo, y se va tarde, porque la otra comparación con el resto de compatriotas es que un año determinado se decidió que se suprimía el servicio militar y era profesional. Entonces, los que lo habíamos hecho, hagámonos la idea, es decir, al margen de lo que nos haya pasado. Mi duda ahí estaría, cuando hubo esos años, en torno a los 90, que tú podías objetar y te convertías en un prestación de también, social. porque tú sirves al claro, palo social. Entonces esa persona a lo mejor tendría también derecho. Claro, tanto el la planteamiento es el como siguiente, el tú cuando tú eres pastor en Benavente, y resulta que de repente dejas de ser pastor para irte a la mili. Ese tiempo que dejas de ser pastor ya no cotizas. Y dices, oiga, pero si yo estaba cotizando antes, a mí me quitan, pero no porque yo lo quiera, sino me quitan porque hay una mili que me obligan. Claro, es que ya los que estamos en ese periodo, perdona, solo puntualizar esto, cuando tenemos un historial en la Seguridad Social de cotizaciones, nos aparece ese trozo de año y medio sin cotizar y después te reincorporabas a la empresa que tenías. Claro. Es decir, encima de haber sido los mejores años de tu vida, es decir, cuando cumplías 20 años. Perdido la juventud un poquito ahí. Dicho eso, yo no quiero renegar a que muchas veces a cantidad de jóvenes que hoy ves comportamientos, etcétera, que la mili no les hubiera venido nada mal. Venga, nos vamos a poner un poco navideños. Vamos a ver unas imágenes de la recogida que ha habido tanto hoy, durante el día de hoy, viernes, como ayer, jueves. Es una iniciativa que bajo el nombre Ningún niño sin juguetes, ningún niño sin Navidad, es de Diario Palentino, del Ayuntamiento, Toy Planet y Seda, pues han buscado recoger tanto juguetes como ropa, como productos de alimentación y de higiene. ¿Qué pasa? Pues lo decíamos un poco al inicio en el sumario, Jesús, que los Reyes Magos a veces están muy ocupados, Papá Noel, no todas las familias pueden recibir un regalo. Y aunque no estemos a tiempo de colaborar con esta iniciativa, pues sí que podemos buscar igual el medio de ayudar a esas familias que no tienen la oportunidad de recibir estas visitas, porque los niños, bueno, pues a veces no pueden entender que los reyes estén tan ocupados como para no irles a ver. El problema en la actualidad ha cambiado muchísimo, es decir, antes cuando se hacía la recogida de juguetes, tú llevabas ahí los juguetes viejos y otros niños les aprovechaban. En la actualidad no, tú tienes el Wallapop.
y tú mandas algo a la POP o al no sé qué, mandas el juguete y encima te dan 20 euros por el juguete viejo que has mandado. Y tú no te acuerdas de los demás. Ese es el problema. Bueno, pero igual alguno Hombre, siempre podemos apartar, ¿no? Y luego hay otro segundo tema. Los juguetes hoy son cada vez más complicados. Deben ser mucho más sencillos para que los niños pongan de su parte la imaginación que necesitan, que no tiene el juguete. Lo que pasa es que otra cosa es que a veces escribimos en las cartas, ¿verdad, Gerardo? Cosas muy complicadas y a veces con cosas más sencillas éramos un poco más felices. Pero es la mente de los niños, hombre. Ser niños con una naranja y un cordel, hacíamos de todo. A mí también me echaban un camión todos los años, pintado de otro color, y cuando pasaban los Reyes a la semana o tal, y no le vayas a destrozar, a guardar para el año que viene. Pero bueno, quiero decir, hoy, afortunadamente, y qué bien, estamos en dar la felicidad a los niños porque... Sí, si podemos aportar, efectivamente, es la ilusión, además, de la Navidad. La iniciativa que se hace es buenísima. Yo creo que estamos muy dominados por el consumo y que a veces hay muchos niños un pequeño detalle. que les sobran muchos juguetes y es muy triste que haya niños en una Navidad sin un juguete. Yo tuve la experiencia, invitado en el colegio donde está mi nieto, Tello Tellez, que la profesora nos invitó a contar a los niños, a 20 niños, cómo jugábamos nosotros de niño, ¿no? Y no os imagináis la cara de ilusión explicándole yo las tabas, lo que era aquello. Era muy difícil jugar para estos de 5 años, había que ser ya muy habilillos. Y mi mujer explicaba de las canicas, que al fin y al cabo era una cosa muy sencilla. La media hora que nos lo pasamos fantástico, y había hecho algo parecido en la Carcavilla, en una iniciativa que habían hecho la Asociación de Vecinos. Es decir, que es verdad que se pueden jugar con cosas más simples, conduciendo un trocito de teja o una moneda, pues los típicos juegos que hacíamos. En los juguetes, muchas de las veces es y sacar tiempo para jugar, porque a veces que tú juegues con el niño, claro. Compartirlo, no quieren jugar solos esas compartirlo cosas. En lugar de muchas de las veces de pavonearse un niño o una niña con otro porque mi juguete es más grande, tengo más... Efectivamente, hacer ese planteamiento de compartir. Colaborativo. Tú fíjate los manuales de instrucciones que hacen ahora. Pues son verdaderos libros de texto. Eso para el niño no le vale para nada. No creo que nadie se los lea, pero bueno, Luego yo tuve, que decías antes, tú que habías tenido la experiencia, yo tuve una experiencia, yo tenía un caballo en Venta de Baños. ¿De cartón? No, de caballo verdad. ¿Ah, sí? Y como el caballo aquel eras afortunado, le necesitaban, ya era mayor yo, y como el caballo le necesitaban, me pidieron que le llevara y le dejara en la... Pero a mí me daba mucho miedo, digo, este caballo que es espantadizo, pues pega un pisotón a uno y no le tengo asegurado, vamos a tener un problema. Digo, voy yo. Y entonces me pusieron de rey y los chavales que estaban... enviado de los Reyes Magos por un día. No, como rey. Se nos va el tiempo, Jesús. Fui rey. Y la experiencia con los chavales que estaban en la venta, que eran los chavales los gitanos, fue extraordinaria. Muy humana. Claro que sí. Bueno, pues... Se me saltaban las lágrimas. Seguro, seguro. Sabiendo ya que Jesús ha sido paje real... No, paje no, rey. Les damos las gracias por haber estado esta noche y nada, pues con ese mensaje de solidaridad y ayudar a los niños a donde no van a llegar los Reyes Magos esa noche. Que sean felices, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.